siempre la organización ha considerado que el cliente es lo más importante, ¿sí? Sí. Y puede que eso lo diga como una frase de cajón todo el mundo, pero al final yo siempre me remito a uno de los 5 valores que tiene la compañía, Ok. ¿sí? Entonces todos son, sí, integrity, pero hay uno que me llama mucho la atención y que se aplica perfecto y es compassion, ¿sí? Y ese tema de compassion no entendido como la lástima, sino entendido como el ponerse en los zapatos del otro. Santiago Salazar es un ejecutivo colombiano con amplia experiencia en el sector salud. Actualmente es CEO de Banmédica para Colombia, Perú y Chile. Ha demostrado ser un líder visionario e innovador, comprometido con la mejora de la atención médica y la salud de la población colombiana. Bajo su liderazgo, han experimentado un crecimiento significativo y han consolidado su posición como referentes en el sector salud. Salazar ha sido reconocido por su capacidad para gestionar y liderar equipos y ha sido clave en la implementación de programas innovadores que han mejorado la calidad de vida de miles de personas en Colombia. Es un líder respetado y admirado en el sector salud. Es bien importante que el equipo de líderes de todo nivel entienda qué dice el cliente, ¿sí? La más básica es la divulgación de las encuestas, la divulgación de los indicadores, la divulgación de los... Otra es el reconocimiento. El cliente en las dos está en el centro, o sea, y son obsesivos con el tema del cliente al centro de la organización. Por el cliente vivimos y por el cliente respiramos. Bueno, yo creo que no va a cambiar la necesidad del ser humano de sentir que se entrega a una aseguradora de salud y a un profesional de la salud completamente. O sea, eso no va a cambiar. Puede que sea más consultador de Google y pregunte, pero al final la persona siente que hay un profesional de la salud al que le entrega su cuidado. Y yo creo que eso por muchos años no va a cambiar. Hola, les habla Mauricio Duarte. Este canal es un lugar para encontrar la inspiración de los presidentes y los CEOs en temas de clientecentricidad. Para nosotros es aún más importante que tú te hagas presente a través de los comentarios. Déjanos saber qué piensas, qué ideas podíamos traer, qué cosas quieres que preguntemos. Muchas gracias y por favor mantente presente, suscribiéndote y tocando la campana. Santiago, qué placer Mauricio. estar aquí contigo. Muchas gracias, Mauricio, gracias a ti. Siempre me he sentido aquí en mi casa en Colmédica. Así es. Sé que lo que nos convoca, Santiago, es una conversación amena para una audiencia que quiere aprender de líderes sobre la clientecentricidad. Pero siempre, Santiago, me gusta iniciar la conversación con la persona, contigo. ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? ¿Y qué profesionalmente que te llevó ahora a estar de presidente de Banmédica en 3 países? Cuéntanos un poquito para la audiencia, ¿quién es Santiago? Bueno, no, pues yo soy un manizaleño que viene aquí a estudiar su carrera de economía y curiosamente terminé estudiando economía, pero mi objetivo inicial durante todo mi bachillerato era estudiar medicina. Okay. Y afortunadamente no fue así porque hubiera sido un desastre médico. Y la vida me fue llevando a la medicina y terminé hace 30 años trabajando en una compañía de salud, ¿sí? Entonces soy una persona que siempre me ha gustado ese tema como científico. Mucha gente creía en algún momento que si yo era médico, y no, siempre me ha interesado conocer sobre el tema. Entonces vivo acá en Bogotá hace 37 años, trabajo en esta compañía hace 30, con el grupo Fundación Social empecé desde que estaba en la universidad y fui migrando hasta llegar acá, en distintos roles, en distintas posiciones, pero muy satisfecho, digamos, de haber sido parte de lo que ha sido el crecimiento de estas empresas. Fabuloso. Pues el acento te delata, eso sí, no lo has podido perder. Pero eres economista, entonces. Soy economista de la Universidad Javeriana y feliz de haber sido economista. Ok, qué bien. Listo. Entonces, en cuanto a lo que es Banmédica,
y el rol que tiene el cliente en el centro de esta actividad. Si quieres darnos un poquito de caracterización para la audiencia de qué es el Grupo Banmédica en la región, en el negocio claramente del aseguramiento, que por ejemplo en Colombia lo hacen a través de Colmédica, y en la prestación, que en algunos casos, no sé si en todos, está presente también en la prestación de los servicios de salud. Danos un poquito esas improntas, Santiago. Bueno, este grupo latinoamericano, como tú dices, está en Chile, Colombia, Perú, y somos parte de nuestra casa matriz que es United Healthcare. ¿Sí? Entonces, allá en Minneapolis está la casa matriz de estas compañías, pero la sede de Banmédica está en Chile. Y Colmédica hace parte del Grupo Banmédica desde el año 96 y hacemos parte de United Healthcare desde el año 2017. Okay. Esa fue como la trayectoria. En los 3 países, Colombia, Chile, Perú, tenemos el modelo prestador y asegurador, okay, con distintas características, porque digamos en Chile tenemos 2 ISAPRES, una compañía de seguros y 7 clínicas, ¿sí? Y en Chile está prohibida la integración vertical, ¿sí? Entonces son 2 negocios completamente separados. Okay. En Perú estamos de socios con el grupo Credit Corp, entonces tenemos ahí una sociedad 50 y 50, Banmédica 50, Credit Corp con el grupo con Pacífico Seguros. Ya también tenemos una red de clínicas y de centros médicos muy grande y una aseguradora que se llama Pacífico Salud, que es bastante exitosa. Y allá en Perú la integración vertical es exigida. ¿Sí? Okay. Y en Colombia tenemos la parte de seguros con Colmédica, Allianz Salud, y la parte prestadora con Clínica del Country, Clínica La Colina y la red de centros médicos UMD. Y en Colombia la integración vertical en los planes voluntarios está permitida. Entonces son modelos bastante distintos, okay, pero nuestro foco definitivamente sí está en planes voluntarios. Ahí es donde está nuestra gran concentración, nuestra gran experiencia. Tenemos pues una participación importante en los 3 países, donde en Perú tenemos el 41% del mercado asegurador, en Chile el 33% y en Colombia el 25% de la medicina prepagada. Okay. Ese es más o menos lo que somos. Muy bien, qué buena caracterización y anatomía de la actividad, y pues muy llamativo que United Health, pues para quien no lo sepa, esté detrás de todo eso, digamos, como el tras bambalinas, porque es una de las organizaciones, creo que de las 10 más grandes de Estados Unidos. Es la Fortune 5. Sí, entonces, bueno, qué interesante, pero no estamos aquí para hablar de la vanidad del tamaño de la organización, sino la grandeza del cliente para ustedes. Cuéntanos un poco en esa evolución durante estos 30 años, cómo pasa el rol del cliente a ser cada vez más relevante en la organización. Sí, yo antes de llegar a eso, el rol del cliente en la organización y cómo va evolucionando, voy al inicio de lo que dices de la vanidad del tamaño. Okay. Y yo creo que ahí cuento algo, y es cuando llega United a Colombia, concretamente a Colombia, se sorprende de lo avanzado que estábamos en temas como NPS. Okay. Y las calificaciones tan altas que teníamos en NPS. Y fue tal el caso que en el Foro Mundial de Liderazgo que hace la organización, donde más o menos llevan unos 2.000 líderes del grupo de los distintos estados, de los distintos países, quisieron que expusiéramos cómo era el modelo de servicio de Colmédica, la aplicación que tenía Colmédica y el engagement que había logrado Colmédica a lo largo de los años. Entonces, ahí fueron lo suficientemente reconocedores a pesar de que son gigantísimos, decir, oiga, esa pequeña compañía que hay allá en Colombia es un modelo que hay que mirarlo. Okay. Y sirvió para mostrarnos como una parte importante de ellos en el conocimiento del cliente. Sí, y incluso utilizamos el modelo colombiano para exportar algo a Brasil, a Chile, a Perú, entonces ha sido interesante. Y yendo a tu pregunta, siempre la organización ha considerado que el cliente es lo más importante, ¿sí? Sí. Y puede que eso lo diga como una frase de cajón todo el mundo, sí, pero al final yo siempre me remito a uno de los 5 valores que tiene la compañía. Okay. ¿Sí? Entonces todos son, sí, integrity, pero hay uno que me llama mucho la atención y que se aplica perfecto, y es compassion. Sí. ¿Sí? Y ese tema de compassion
no entendido como la lástima, sino entendido como el ponerse en los zapatos del otro. Ok. Y aplicado no solamente al cliente, al afiliado, al paciente, sino también al subalterno, al colega, al compañero, y entender cuál es el papel de todos en este gran sistema, ¿sí? Ok. Entonces fuimos evolucionando. De pronto uno al principio, cuando la compañía estaba naciendo, año 90, pues uno decía era, cumplamos con la promesa básica, porque es que al menos lo mínimo que cualquier cliente esperaría es, oiga, si usted me ofreció esto al momento de la venta, pues cumpla con él, Sí. no comience a incumplir. Sí. Es como lo cosmético. De ahí para adelante, ¿qué vamos a hacer adicional? Ok. Y ponerse en los zapatos del otro es, tenemos gente en el comité ejecutivo, en la compañía de seguros, en la clínica del country, entonces vaya y haga el trabajo de alguien que está en el front, el que atiende a las personas en la oficina, detrás del que atiende en el call center, entienda cómo es ese papel, cuáles son las dificultades a las que se enfrenta esa persona, y seguramente así va a entender más fácil al cliente. Un día como vendedor, yo siempre he dicho, en esta compañía todos tenemos un doble papel adicional al que tenemos, y es auditor de servicio y vendedor. Ok. Todos en cualquier momento en el que estemos tenemos que ser capaces de hablar y sacar pecho, porque trabajamos en una organización como estas, bien sea Clínica del Country, Colina, Colmédica, decir, oiga, esta organización es excelente por esto y esto, y vaya a esas organizaciones, venda, porque si no soy capaz de vender donde trabajo es, oiga, no he convencido ni siquiera al empleado, y eso se llama un día de vendedores. Salga y vaya con el vendedor, incluso en el medio de transporte que usa el vendedor en el caso de Colmédica. Ok. No vaya en su carro bien cómodo, no. Si el vendedor usa Transmilenio, váyase en el Transmilenio y vea cómo es una agenda, porque uno comienza, oiga, la productividad está muy baja, solo 3 visitas, sí, vaya y súbase al Transmilenio de punta a punta a ver cómo es eso y entienda. Pero siempre es, no como frase de cliché, el cliente es lo más importante, no, de verdad vivámoslo y la razón de ser de todos y cada uno es que el cliente esté satisfecho, que se hable bien de las compañías, pero que sea de verdad. Ok, interesante, Santiago. Estás en un universo, porque he tenido la fortuna de estar en algunas ocasiones cerca a la actividad de ustedes, y manejan varias audiencias. Claramente está el equipo, digamos, de operación del negocio del aseguramiento. Está además la otra, digamos, extensión natural, que es el de la prestación, donde hay facultativos médicos, donde hay enfermeras, donde hay un personal administrativo en la clínica. ¿Cómo calibran que el cliente, que ve casi que las dos cosas en una sola marca, se balancee? Porque es un acto de retador. ¿Cómo hacemos para balancear que si aquí lo hago bien, en el aseguramiento, en la prestación no salga mal, porque luego me lo van a imputar a mí como un mal servicio? ¿Cómo es ese acto de equilibrio, Santiago? Yo creo que lo más importante es la cultura. Okay. O sea, que la gente sienta que hay una cultura transversal, Okay. que los valores y principios de las dos organizaciones son los mismos. Porque si uno va por un lado y otro va por el otro, pues va a ser bien difícil que la gente sienta que lo más importante es el servicio, que hay compasión, que hay integridad, ¿sí? Entonces lo primero es un tema de cultura, Okay. ¿sí? Y lo segundo es también que entre los dos negocios entiendan lo que hace cada negocio, ¿sí? Okay. Porque a veces, y nos pasaba en el pasado, decíamos, oiga, la aseguradora vive haciéndole glosas a la clínica y la clínica decía, el asegurador me autoriza lo que no es. Entonces, oiga, venga, entiendan cuál es el proceso, cómo es todo el viaje del cliente, desde que hace una llamada al call center de Colmédica hasta que pasa por un centro médico y el centro médico de pronto lo remite a la clínica La Colina o la clínica del country. O sea, eso es lo fundamental, es entender todo ese viaje del cliente y tratar de comenzar a utilizar métricas similares. Okay. Porque en un principio, cuando tratamos con Banmédica y llegamos a la clínica del country, que fue la última adquisición del grupo en Colombia, veíamos que las métricas eran distintas. Hasta
la metodología era distinta. Entonces, no, es que yo califico 1 a 4 y no, y que ese es el NPS, no. Utilicemos métricas iguales, ¿sí? Y objetivos comunes. Y entendamos el papel de cada uno de los dos negocios con el respeto de la individualidad. Porque igual, la clínica del country es un proveedor importante para muchos más aseguradores, ¿sí? Y Colmédica es un cliente muy importante para muchas otras clínicas. Entonces hay que respetar esa individualidad que cada uno tiene. No que el uno esté subordinado al otro, sino, oiga, respeto también que tú tienes un cliente que no es este asegurador y que es competidor de este asegurador. Pero cada uno tiene su espacio. Por supuesto, Santiago. ¿Y cómo en esos países, si es que hay similitudes o lo puedes separar y nos das un poco esos insights, siempre el reto es cómo la voz del cliente se trae a los foros de financieros, de operación, comerciales, para que calibremos y mejoremos en lo que estamos oyendo? Danos un poco ese hacer, ¿cómo lo has logrado? Sí, yo creo que es bien importante que el equipo de líderes de todo nivel entienda qué dice el cliente, ¿sí? La más básica es la divulgación de las encuestas, la divulgación de los indicadores, la divulgación de los... Otra es el reconocimiento. Oiga, nuestros clientes quieren felicitar a tal persona de tal centro médico, a tal persona de tal clínica, porque lo hizo muy bien, y divulguémoslo al interior de la compañía. Oiga, qué orgullo que estén diciendo eso de un funcionario nuestro. Pero también divulgando las malas experiencias. Ahí sí no diciendo, oiga, es que Santiago atendió muy mal a fulanito, pero sí diciendo, mire, le ocurrió así, y detallamos el caso, mire, nos ocurrió así, quitamos los nombres, no sé qué, pero el que lo lea dice, uy, a mí me pudo haber pasado, yo me equivoqué en esto o con esto, ¿sí? Pero es importante en divulgar lo que el cliente dice. Y pasando por, nosotros tenemos un negocio muy importante de los colectivos, otro muy importante de los individuales. En el colectivo, que las personas de las áreas técnicas, de las áreas médicas, vayan con el comercial, donde un cliente, de los grandes clientes corporativos que la empresa tenga, y escuche qué dice la otra compañía, en qué puedo mejorar, para que entiendan y nuevamente se pongan en los zapatos del comercial y diga, oiga, yo les puedo ayudar a resolver esos problemas. Pero sí, de verdad, que vean la compañía más cercana. Perfecto, Santiago. Hay un componente que siempre, o no siempre, con frecuencia lo observamos en algún tipo de organizaciones donde dicen, entendemos naturalmente que el tema de servicio y experiencia es importante, pero decantarlo en un resultado financiero no es tan fácil. Hay otras organizaciones que a nivel de valores, ese compassion que tú hablas, ese, digamos, en temas, creo que es una empatía de ponerse y verlo desde ese otro lado, lo hacen natural porque es parte de lo que los inspira. Pero volviendo al tema, el tema financiero y en tu mente de economista, ¿hay evidencia, correlación entre la experiencia memorable y el impacto en el negocio? Entendiéndose que la salud no es un negocio, pero en la actividad propia del aseguramiento y en la actividad propia de la prestación. Sí, sí, y siempre está la discusión normalmente cuando dicen, bueno, tenemos un NPS de 58 y queremos subirlo a 60, ¿cuánto cuesta eso? Sí, y ahí puede comenzar uno a hacer cualquier tipo de supuestos y de modelos y demás. Pero yo creo que uno se puede ir a lo más fácil. Oiga, tanto en el endo-NPS, ¿cierto? Sí. O como en el NPS del clientes, midamos la rotación. Y definitivamente uno encuentra que hay mejores niveles de renovación en aquellos clientes que tienen unos niveles de NPS más altos que aquellos que tienen unos NPS más bajos. Así de sencillo. ¿Sí? Lo mismo con los contratos colectivos, porque a veces llega un momento en que la pelea es por precio, pero al final, si están al mismo precio, yo voy a escoger el que me dé mejor servicio. Y si este ya lo conozco y me ha prestado buen servicio, seguiré siendo fiel a él. Entonces yo sí creo que hay un gran resultado financiero gracias a un muy buen servicio al cliente. Ok, espectacular. El otro tema que siempre me ha apasionado, con todo el respeto que me merece
los médicos, los facultativos, la gente que con esa pasión asume esas profesiones, es el reto de poder humanizar el tratamiento, de poder humanizar esa relación, porque una noticia desafortunada en un estado de salud puede desbordar al más grande. Y sé que siempre es el foco de una organización como la tuya, como Banmédica, y inspirada también en United Health, que es humanicemos nuestra actividad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo has llevado a cabo en la organización? ¿Cómo humanizas la relación? Primero, yo diría que entendiendo ese papel del personal de la salud, médico, enfermera, auxiliar de odontología, auxiliar de enfermería, todo ese mundo de la salud es un mundo muy complejo y súper valioso para organizaciones como esta y para la sociedad en general. La pandemia fue un ejemplo, o sea, ¿qué hubiéramos hecho sin ello? Entender todo el estrés que se maneja ahí, entonces hay unos trabajos especiales que hacen las áreas de gestión humana con todo el tema de burnout. Entonces yo creo que es bien importante entender que cómo ayudarles a esos profesionales a comunicarse muchas veces, ¿sí? A comunicarse mejor con los usuarios, pero también a los usuarios que entiendan, porque a veces las personas puede que cuestionen una forma de ser de un médico y resulta que es que le está diciendo una cosa que de pronto no quería oír, ¿sí? Sí. Pero yo creo que lo más importante es que todos entendamos ese difícil papel que ahí tiene ese profesional de la salud para ayudarme a mí como paciente. Y que no puede decir que hay unas personas dentro del organismo más importantes que otras, pero sí que son un grupo humano vital para nosotros como compañía y para la sociedad en general. Capítulo 1. La importancia de tener al cliente en el centro de la actividad empresarial en el sector salud. La evolución del rol del cliente, de ser un aspecto básico a un enfoque profundo de compasión. El impacto financiero de la experiencia del cliente. El reto de humanizar la relación con los clientes, especialmente en el sector salud. En ese rol del ecosistema en el cual estás, uno dice ahí, y no me quiero poner muy técnico para la audiencia, digamos, caminos del asegurado en primera instancia y luego se convierte en un paciente. Entonces, si es urgencias, si es hospitalización o si es el mundo ambulatorio. Y las necesidades que tiene ese asegurado que se transforma en paciente y que usa los servicios para el corredor de urgencias, lo más relevante es el tiempo. Yo quiero que me atiendan, estoy en una urgencia, ya. Pero de pronto en hospitalización quiero que sea el mejor especialista. Y de pronto el ambulatorio es, no quiero demorarme demasiado aquí en la clínica haciendo esto. ¿Cómo calibran, si nos puedes compartir un poquito, esas vicisitudes propias del rol del paciente según el corredor que asume? ¿Cómo calibran todo eso? Claro, yo creo que un papel importantísimo que tiene el asegurador es, por un lado, ser un muy buen formador de sus afiliados. ¿Qué quiere decir eso? Que le enseñe qué significa un triage. Que si llega a una clínica de urgencias y ve que le pasan pacientes por delante, no se moleste porque él llegó primero que los otros, sí, sino que entienda que de pronto yo llegué porque me lastimé una pierna, pero pasaron 2 infartados. Entonces tienen que haber unos protocolos que se tienen que ir adelante. Entonces que entiendan, y ahí vuelvo al tema de compasión, oiga, póngase los zapatos, es que ese señor se puede estar muriendo, usted está incómodo. Pero el reto es el que lo vende, le tiene que explicar. Enseñémosle todo lo que significa eso. Enseñémosle qué diferencia hay entre irse a una consulta prioritaria a irse a unas urgencias. Oye, es que la consulta prioritaria es una consulta no programada en un centro médico, que es un ambiente distinto. O más bien, oiga, usted programe con tiempo sus controles y chequeos médicos para que no termine después en un problema mayor, yendo a una consulta prioritaria o a unas urgencias, o utilice los servicios de orientación domiciliaria. Oiga, no saque un niño a las 5 de la tarde con este tráfico lloviendo, si puede llamar a un pediatra que vaya a la casa y más bien vea al niño y no lo agrava más. Sí, el tema es simplemente de unos temas básicos.
¿sí? A eso me refiero como Ya. capacitemos. Pero ¿sí? entonces en el abordaje ni siquiera es una venta, sino es una actividad de consejo experto de cómo usar Claro. los servicios. Que lo complemento con algo que es como la navegación en el sistema de salud. Ok. El sistema de salud es muy complejo. Entran las IP, fuera todo lleno de siglas, las IPS, las EPS, las prepagadas, los copagos, las cuotas, entonces muy complejo, y es que esa persona que llega a donde el asegurador y llega y le dice a Colmédica, me entrego en sus manos, Colmédica sea capaz de llevarlo por el sistema de salud y le diga, mire, usted puede ir a un centro médico, le recomiendo esto, vaya a las clínicas, oiga, está, llamó a urgencias del SOM y el SOM le dice, no, ¿sabe qué? Váyase ya para una clínica. Y no le voy a recomendar que se vaya a la que usted quisiera, sino váyase a la que queda a 2 cuadras de su casa, porque eso está súper grave. O no, tranquilo, vaya a unas urgencias de la clínica de su predilección. Entonces a eso me refiero, como formación y que todos entendamos qué es ser parte de este ecosistema y ayudarlo a navegar en ese ecosistema. Para mí eso es lo fundamental y le va a ayudar cada vez más al paciente y a todos los demás actores del sistema. A una clínica no llenarse de urgencias que no son fundamentales, a un centro médico a recibir lo que debe recibir, que no sea complejo, a que la persona sepa a qué tipo de clínica ir con distintos tipos de patologías. Por ahí creo que es el camino que nosotros Ya, necesitamos. ya entendí. Hay una pregunta, Santiago, en esto que es importante, porque en este sector fue uno de los epicentros de el cambio. Estoy hablando de la pandemia. Es como un hecho de estos icónicos en la historia de la humanidad, que es antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Cómo cambió el relacionamiento con los clientes, el uso de las cosas de los clientes, las expectativas? Danos un poco que, además que fue transformador porque nadie se preparó para la pandemia. Un día amanecimos cerrados. ¿Cómo les afectó? ¿Qué aprendieron? ¿Qué continuó después de que volvió a su normalidad? Danos un poquito de eso. Bueno, lo primero es que la pandemia trajo grandes cambios muy positivos. O sea, me voy a centrar solo en lo bueno que trajo, no, Ok. no en todas las tristezas que significó la pandemia, pero primero, tomar conciencia toda la sociedad de la importancia del personal de la salud. Okay. O sea, un médico, una enfermera, porque a veces como que la gente tiende a olvidar eso. Segundo, hizo tomar conciencia a la gente de la importancia de tener una buena cobertura en salud. Okay. Mucha gente dice, uy, yo llevo pagando esa prepagada 10 años y eso no me ha servido. Y yo siempre les digo, y eso mismo dice el seguro de vida. Llevo 10 años pagando y no me he muerto. Aquí todo el mundo dijo, me puede dar algo y qué tal que no esté bien cubierto en salud. Luego ya entran procesos, nuevos productos y vamos a uno concreto, telemedicina. Sí, okay. Todo el tema, hay más que telemedicina, orientación por video o teleconsulta. ¿Sí? Nosotros, mucho antes de la pandemia, un servicio pilar nuestro ha sido el servicio de orientación médica. Okay. Y era telefónico y tenemos un grupo de médicos y enfermeras siempre las 24 horas, los 7 días al servicio de los usuarios. Y un día dijimos hace fácilmente 10 años, oiga, ya todo el mundo está comenzando a hacer videollamadas, ¿por qué no utilizamos y desarrollemos ese servicio? Y comenzamos, y no sé, de 1000 llamadas que entraban al día, 10 eran por video. Eran más los jóvenes, eran muchos los que estaban en el exterior, que veían, hoy cómo es de fácil y veo que hay un médico ahí al frente mío y me ayuda y me orienta. Y tratábamos y siempre lo poníamos como un diferencial, era como un gran atractivo que tenía nuestro servicio médico, pero no lográbamos avanzar en él. O sea, la gente, no, el tema es presencial. Llega y se cierra todo y se dispara ese servicio, pero ya teníamos toda la plataforma. O sea, nosotros no tuvimos que salir a desarrollar plataforma y con un tema bien importante, era una plataforma con mucha seguridad, porque decíamos, una videoconsulta no se puede hacer en cualquier lado. Las videoconsultas tienen que ser en nuestros centros médicos, con nuestros protocolos de seguridad, asegurando que el médico esté solo, que no haya nadie más, como si fuera una consulta de verdad. Y eso nos soportó cantidad, o sea, sustituyó casi en un 60, 70% el teléfono. Luego viene la normalidad y comienza a caer el servicio.
la demanda del servicio, pero fácilmente lo que era prepandemia en video versus lo que es hoy en video puede ser 5 o 6 veces más. O sea, no es lo que llegó a ser en pandemia, pero ya es un servicio que quedó instalado en la mente de la gente. Entonces estoy aquí con mi niña y hago la videoconsulta y hago el servicio. Y lo mismo el servicio de orientación médica, el domiciliario. Okay. Porque anteriormente sí, en Bogotá teníamos, no sé, 12, 10 carros haciendo el servicios médicos permanentes, pero no era necesario más. Hoy tenemos 36. La gente siente que es un servicio que puede ir no solo porque la gente ata médico domiciliario al domicilio, a la casa, pero al final nos llaman de las oficinas, nos llama alguien y dice, oiga, estoy de visita donde un tío, venga aquí, ya lo piden donde está la persona. Okay. Esos servicios quedaron para mucho tiempo y sobre todo la mentalidad de la importancia de estar bien protegido. Santiago, en el tema de el liderazgo donde tú te encuentras, porque queremos también, tenemos una audiencia de emprendedores, una audiencia de empresarios que miran los ejemplos de personas como tú. ¿Cuál es esa sabiduría? ¿Cuáles son esos secretos? Porque muchos, y abro un paréntesis, muchos dicen ser presidente, ser CEO de una organización es un lugar muy solo. ¿Cómo te rodeas? ¿Cómo transformas? ¿Cómo acompañas a tus equipos? ¿Dónde la vanidad no puede estar, el ego no puede estar? Tiene que haber una alta dosis de humildad. ¿Cuál es el rol que tú desempeñas en transformar una organización cliente-céntrica? Yo creo que es fundamental el ejemplo. Sí, yo creo que el ejemplo es no solo que vean que uno habla de que somos cliente-céntricos, sino que el que les está hablando vive en función del cliente y vive para el cliente. Coherencia. Sí, eso, que sea coherente, que los acompañe, que los entienda, que los escuche. No puede, porque muchas veces uno dice, sí, la soledad del cargo, pero probablemente la soledad la genera uno mismo aislándose, cerrando la puerta y solo yendo a pedir reportes. Oiga, vaya a las oficinas, vaya al call center, conozca a clientes, vuelve y visite a un cliente, así hoy ya su rol no sea ni de comercial ni de financiero, sino de CEO. Nunca pierda ese contacto con el cliente y nunca sin entrometerse con su sucesor, se desprenda completamente de sus anteriores equipos. O sea, que ellos sientan que tienen alguien con quien hablar. ¿Sí? Okay. ¿Algo más ahí en eso, Santiago? No, y lo otro, no darse por vencido. Yo creo que es importante siempre insistir. O sea, las personas a veces llegan muy pronto a desear ascender. Quiero el cargo de mi jefe. Cuando tú hablas de los emprendedores o de las personas que están empezando, dicen, no, es que yo quiero ser el CEO. Sí, claro, si quiere lo va a lograr, pero no lo va a lograr en 15 días, en 2 años, en 3 años, probablemente en 10 o en 15. Hay que tener paciencia. Okay. ¿Sí? Paciencia y haga una carrera y póngase una meta de largo plazo. Ok, volviendo a este tema de la salud, hay cosas que nos preocupan hoy en el estado actual de las cosas de nuestro país. ¿Cuál es el rol que juegan ustedes en esta coyuntura? Si nos puede dar un poquito, sin entrar en matices de política, de salud pública, pero ¿cuál es el rol que tienen ustedes como privados? Porque al final la medicina prepagada es privada. ¿Cómo es esto? Sí, definitivamente esto es un ecosistema de salud. O sea, aquí hay una cantidad de actores y uno no puede decir, eso es una crisis de las EPS o eso es una crisis de las entidades intervenidas. No, esto es una crisis que va a tener efectos colaterales en médicos, en farmacéuticas, en las prepagadas, en las clínicas, en todo. Lo importante es cómo se preparó cada uno de esos actores para enfrentar esta crisis y cómo le va a ayudar a los clientes o a los usuarios o a la sociedad a sobrepasar y a resolver los temas de salud. Pero creo que nosotros hemos estado muy enfocados en los planes voluntarios. Las clínicas también han sido clínicas muy enfocadas al sector de planes voluntarios
bien sea medicina prepagada, pólizas de hospitalización y cirugía, planes complementarios. Entonces, todo ese es un subsistema dentro del gran sistema de salud. Entonces, estamos listos con productos para que la gente que sienta que si por algún motivo el sistema comienza a deteriorarse, pues pueda adquirir un plan, pero tenemos fe en que el tema se va a arreglar, en que le tenemos que encontrar una solución a la coyuntura actual que estamos pasando y que creo que todos los que están tomando medidas en el sistema pues lo están haciendo de la manera más adecuada y benéfica para los colombianos. Ok. Santiago, ¿qué tan retador? Decimos que en la cadena de generación de valor para nuestros pacientes, para nuestros clientes, pacientes en la prestación, clientes en el aseguramiento, en esa cadena de generación de valor, me encanta cuando decías, nace lo que llaman los americanos en el abordaje. Cuando yo te estoy ni siquiera vendiendo, te estoy educando cómo funciona el sistema, te estoy dando las trazas de qué debes hacer para que no tengas tropiezos, para que no tengas fricción, para que no te duela y te sientas bien acompañado. Claro, yo te llevo de la mano. Pero hay un eslabón en lo que llaman en la parte de atrás de la operación, que es el talento humano, ese primer cliente que es tu cliente interno. ¿Cómo ya nos dabas algunas líneas de liderar por el ejemplo, un día en la vida de ellos, seamos empáticos, tomemos el Transmilenio y vemos qué es eso, vamos al contact center, estemos ahí. ¿Qué más podemos? Porque es un tema tan robusto y tan importante. ¿Cómo hacen para conectar a ese colaborador con el valor y la inspiración propia de volverse una organización centrada en el cliente? Sí, yo creo que fundamental escucharlos. Okay. Sí, o sea, volver al tema es, tu papel en la organización no es única y exclusivamente el rol al que te asignaron. Okay. Porque lo que tú hagas, si estás en contabilidad, si estás en el área de salud, si estás conduciendo un vehículo de atención domiciliaria, todo lo que tú hagas, si lo haces bien, va a ayudar a un afiliado. Si lo haces mal, seguramente lo va a perjudicar. Entonces, que entendamos, por eso es súper importante desde la inducción misma que el nuevo miembro de esta familia entienda por qué se vive aquí, cuál es la razón de ser de la organización. ¿Sí? Entonces, creo que es vital que esos valores los entiendan y los vivan. ¿Sí? Cuando uno habla de un valor, inclusión, sí. Bueno, ¿cómo se vive la inclusión aquí? ¿Qué tipo de personas hay y cómo las aceptamos a todas? Porque eso que, si yo soy incluyente aquí en esta organización, si todo este tema de inclusión sigue hacia adelante, también lo acepto con mis afiliados y lo respeto. Entonces creo que vivir esos valores que la organización tiene y que son verdad. ¿Sí? Okay. Y estás hablando del verbo, que no basta con tener los valores en un tablero y en una agenda, sino hacerlos realidad. ¿Cómo la inclusión, cómo hacemos la sostenibilidad, cómo hacemos, o cómo haces tú, no? ¿Cómo lo haces tú para que la gente te crea, para que la gente te siga en ese propósito? Nuevamente, estoy haciéndole triple clic a lo que me acabas de decir porque creo que es un tema demasiado importante. Vuelvo al tema del ejemplo, ¿sí? Y el conocer la organización. Yo creo que parte de lo que me ha ayudado a mí es haber empezado desde bien abajo, ir evolucionando en la organización hasta el cargo actual. Y en distintas áreas, o el área financiera, o el área comercial, o el servicio. Y eso me acercó muchísimo al resto de la organización. Entonces, siempre recomiendo, conozca el proceso. La mejor manera de conocerlo siempre será desde la venta. O sea, porque ahí se está acercando al cliente nuevo, al cliente que renueva. Entonces, ser vendedor de una organización es súper importante. Okay. Y por eso siempre digo, en cualquier rol, yo soy el gerente de Banmédica Colombia y soy vendedor de la organización, de la Clínica del Country, la Clínica La Colina, de Colmédica, de todas las empresas. ¿Sí? Entonces, creo que así me busco que me crean con el ejemplo. ¿Sí? Okay. Si vivo por el cliente, que ellos vean que si hay un cliente que le escribe
a Santiago Salazar se preocupa de que el caso quede resuelto, ¿sí? Pero nunca de puerta cerrada, nunca es que yo no le doy mi correo a nadie, no, tenemos espacios para hablar con la gente y que cuando vean mi actuar encuentren coherencia con lo que estoy diciendo. Ok, Santiago, por supuesto, las organizaciones no son colegios de ángeles, problemas se van a dar. Hay unos problemas que pueden venir del caso fortuito, de la fuerza mayor, otros del error humano. ¿Cómo la organización se calibra en el error? ¿Cómo aprenden del error? Claro, divulgándolo, como te decía ahorita, oiga, sucedió así, este fue el error, nos pasó así. Entonces, entendiéndolo, sí, oiga, venga, ¿fue error o fue negligencia? Okay. Sí, entonces, bueno, es distinto negligencia de error. Sí. Listo, me equivoqué, ¿qué medidas tomo desde el error para que no vuelva a suceder? Y la persona se puede equivocar con otro error. No es que ya, usted no puede volver a equivocar. No, si quiere, se podrá equivocar. Sí. Yo puedo no repetir el mismo error, Claro. pero si me equivoco en otro error, va a servirle a la organización para aprender. Entonces creo que es no siendo simplemente castigadores, sino, oiga, ¿de qué me sirvió ese error que sucedió? Y muchos uno podría argumentar que nosotros usamos y acuñamos un concepto que es la experiencia memorable del paciente o del cliente es igual a la cultura multiplicado por el diseño del sistema. Y en el diseño del sistema están los procesos. ¿Cómo recalibrar los procesos? Porque puede haber sido un error del humano o puede ser un proceso que está al servicio de alguien diferente al cliente. Claro. ¿Cómo recalibran procesos, Santiago? No, yo creo que lo más importante siempre es tener claro todo ese viaje y todo ese mapa. Okay. ¿Sí? Y quién es el responsable de cada etapa de ese proceso y cómo se engranan entre ellos. ¿Sí? Pero por ejemplo, muchas veces uno diseña, hoy por hoy la tecnología es el gran diferenciador. Okay. Y la tecnología al servicio del afiliado. Entonces uno saca una app que tiene miles y miles de descargas y que son súper transaccional, pero se encuentra con que hay personas o que no les gusta la app o que no pueden utilizar la app. Entonces en algunos momentos, al principio, la letra era muy pequeña y resulta que había mucha gente con presbicia, adulto mayor que decía no veo lo que ahí dice, persona que le trataba de el touch en alguno y era para otro lado. Entonces, siempre pensar en que hay un grupo de personas que así yo sea capaz de darle la última tecnología, tengo que conservar otros canales. Okay. Casualmente hoy me escribió una persona y me decía, felicito a Colmédica porque no ha abandonado el poder comunicarse con un humano, que no todo es a través de un chatbot, que todo no es a través de la web. Y yo creo que eso es importante, que uno se pueda poner en el papel de cada uno de sus afiliados y que no lo que es bueno para uno es bueno para todos. Okay. Qué buen consejo ese, Santiago. En los temas de los retos, en estos temas de experiencia, ya nos das una visión de que la tecnología es un gran catalizador de cambio. Y para las generaciones, los millennials, los centennials, que son nativos digitales, pues Colmédica y las organizaciones tienen que estar en ese mundo digital. Y hay otras audiencias, probablemente otros adultos que dicen, yo soy más de, me gusta que un ser humano me trate. Pero en ese futuro, y siempre visualizar el futuro es retador, ¿qué estás viendo? Además de la tecnología, nos decías, no perdamos nunca el carácter del ser humano ahí. ¿Qué más cosas puedes decir? No podemos perder ese norte, tenemos que mantenernos conectados a... Yo creo que, como tú dices, tecnología, humanización, Sí. y sobre todo conocimiento de cómo está evolucionando el cliente. Okay. O sea, el cliente hoy es un cliente que está teletrabajando en cualquier parte. Okay. Entonces, bueno, ¿cómo voy yo a pensar que a él le resuelvo sus temas de salud? ¿Cómo refuerzo una telemedicina? ¿Cómo refuerzo la atención médica remota? ¿Sí? Oiga, es una persona que siente que tiene que viajar mucho al exterior. ¿Cómo voy a darle coberturas internacionales? Okay. Entonces,
Yo creo que el gran motor nuestro va a ser entender nuestro actual cliente y cómo está cambiando sus necesidades de salud. Que no solamente cambian es en nuevas patologías, en nuevos medicamentos, sino en nuevas maneras de acercarse a la atención médica. Cómo el tema de bienestar lo va uno metiendo, cada vez coge más importancia. Cómo cada vez uno complementa las guías médicas con otro tipo de especialidades médicas, medicinas alternativas, acupunturas, todo este tema, ¿sí? Entonces creo que ahí para nosotros el primero que yo pondría es siempre sigamos con lo básico del mercadeo, entienda a su cliente. Capítulo 2. La importancia de educar al cliente sobre el uso de los servicios. El rol del liderazgo para fomentar una cultura organizacional centrada en el cliente. El aprendizaje y la adaptación a través de los errores. Hay una frase que acuña Jeff Bezos, quien fue el fundador de Amazon, que él dice en la cantidad de foros que asistía que le preguntaban qué va a cambiar en el futuro, lo que te acabo de preguntar. Y él decía, creo que esa es una pregunta válida e importante, pero hay una pregunta más relevante aún, que es, ¿qué no va a cambiar? Porque las organizaciones se preparan mejor para las cosas que no van a cambiar que aquellas que sí cambian. En este negocio, ¿qué no va a cambiar, Santiago? Bueno, yo creo que no va a cambiar la necesidad del ser humano de sentir que se entrega a una aseguradora de salud y a un profesional de la salud completamente. O sea, eso no va a cambiar. Puede que sea más consultador de Google y pregunte, pero al final la persona siente que hay un profesional de la salud al que le entrega su cuidado. Y yo creo que eso por muchos años no va a cambiar. Ok, Porque es la fragilidad del ser humano. ok. Ahí tocas una fibra muy importante en todos los que, como tú, estudiamos este tema de la clientecentricidad, que uno dice, hay unos elementos, pongámoslo en términos higiénicos, necesarios del servicio, la puntualidad, el acceso, la manera en tiempo, modo y lugar en que espero que la oferta de valor se cumpla. Y todo eso es muy bueno. Sin eso no puede haber experiencia memorable. Pero para que haya experiencia memorable, si bien eso es cierto que tiene que haber eso que mencionas, ese contacto humano, esa cómo me hacen sentir. En uno es eficiencia, rapidez, el otro es tiempo bien invertido. Cómo la organización en el Clinical Country, la Colina, Colmédica, hace que sus pacientes, que sus clientes sientan que es tiempo bien invertido. Yo creo que partes de cumplir la promesa básica. Ok. O sea, si yo le digo a usted que le ofrecí esto, eso es lo mínimo que tengo que hacer. Segundo, y lo vemos en los dos lados de la actividad, tanto seguros como prestación, actitud de servicio. O sea, que me atiendes, pero fuera de todo me atiendes bien. Eres cálido, eres amable. Y eso es vital, porque la definición de la urgencia muchas veces está en cabeza del usuario mismo. Es que es urgente. Sí. Y el médico le dice, no, tranquilo, hombre, no es tan urgente. Pero es el dolor que solo el paciente lo está teniendo, ¿sí? Okay. Y entiéndalos, compréndalos. Y en la medida en que cumplamos con ese valor de ponernos en los zapatos de ellos, yo creo que ahí va a sentir que es un tiempo bien invertido. Porque lo otro es, lo mínimo que espera es lo que me ofreció y en el caso de la prestación, pues que me resolvió mi tema de salud, ¿sí? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo entender, Santiago, que siendo el tema de salud un tema tan trascendental para todos los seres humanos, sin excepción, y la disponibilidad, claramente hay unas barreras de acceso económicas, pues no, todos lo sabemos. Pero en proporción el porcentaje de población que utiliza medicina prepagada en Colombia, me corrige si me equivoco, es inferior a muchos países comparables de la región. ¿Eso es correcto, Santiago? Sí, en Colombia en promedio el porcentaje de personas que tienen planes voluntarios
estamos hablando de un 5% de la población colombiana, cuando el promedio de muchos países latinoamericanos, Chile, algo más alto en Brasil, estamos hablando de entre el 10 y un 15%. Pero eso tiene una razón ¿Cuál es? lógica, y es el sistema de seguridad social en Colombia es muy bueno. ¿Sí? Entonces, las EPS han venido resolviendo muchos de los temas que hacen que algunas personas digan, oiga, en este momento de mi vida o con la coyuntura actual, pero no la actual, pero sí del pasado, dice, no necesito tener un plan voluntario. Ok. Pero mucho es por eso. ¿Sí? Ya, esa es la explicación. Sí, principalmente. Ok. Es un sistema de salud muy positivo, muy bueno, una protección financiera excelente. A nadie, como en el pasado nos tocaba hace 30, 40 años, que las familias perdían el patrimonio porque Claro. se enfermaba el papá. Eso no pasa con la cobertura de la seguridad social colombiana actual. Entonces, eso es lo que llevó a que la penetración de los planes voluntarios no sea tan alta. Santiago, una pregunta que siempre es obligada en estas conversaciones es, en este momento de tu vida profesional, si miraras atrás en este tema de clientecentricidad, ¿qué hubieras hecho antes? Yo creo que hubiera tratado de tener métricas similares en las distintas actividades desde mucho antes. Comenzar a tratar de encontrar unas verdaderas herramientas, porque nos quedábamos mucho en, bueno, la tecnología también ayudó, pero es que hace años, 30 años, cuando empezábamos, llenos de encuestas, papelitos, y eso era dificilísimo de tabular. Hoy tenemos una capacidad de contactar al cliente súper fácil, pero al menos que las maneras de compararse entre las distintas actividades fueran similares y tratar de entender más ese viaje del cliente. Okay. Porque en el pasado éramos muy silos, éramos, oye, usted como seguros va de acá a acá y usted como clínica va de acá para acá. Oye, a todos se les olvidó este puente que hay entre los dos. Sí. Hoy hacemos eso de punta a punta. Okay. Eso hubiera sido mucho más valioso tenerlo desde mucho antes. Ok, ¿qué han aprendido cuando uno, de pronto la audiencia no, claramente Banmédica es una organización muy robusta que a su vez hace parte de una de estas empresas de clase mundial, top 5, como dices tú, en el mundo? ¿Qué han aprendido de ellos en cuanto al cliente? En estas organizaciones, en Banmédica y en United Health, ¿el cliente dónde está? El cliente en las dos está en el centro, o sea, y son obsesivos con el tema del cliente al centro de la organización. Por el cliente vivimos y por el cliente respiramos. Yo creo que hemos aprendido a ser más rigurosos en procesos. Okay. O sea, yo creo que estas compañías que se transan en bolsa tienen mucha más rigurosidad en el tema de procesos, en el tema de compliance, en el tema de requerimientos y acreditaciones internacionales. Por ahí ha sido nuestro aprendizaje. Nuestro aprendizaje no ha sido de nos traer la gran tecnología, no. Es más por cómo hacer las cosas. Ok. Ahora que mencionas, me corriges si me equivoco, hace un tiempo revisaba yo las presentaciones que las compañías que cotizan en bolsa hacen cada trimestre a sus accionistas, y es unas declaraciones con grandes exigencias porque tienen que decir hechos. Ahí no son perspectivas basadas en hechos. Ustedes siempre incluyen el indicador NPS, su CEO a nivel global, sin ser obligatorio por el hacerlo. Uno puede hablar de EBITDA, de ingresos, del crecimiento. ¿Por qué ponen un indicador de experiencia en una declaración? Porque creemos que sí obtenemos retornos positivos de tener unos buenos indicadores de NPS. O sea, le hemos creído a que el cliente en el centro, medido con herramientas como el NPS, van a tener unos réditos favorables para la organización. Y como tú dices, mañana es la presentación de resultados del primer cubo en Nueva York y ahí seguramente va a ir el NPS, porque es la coherencia entre lo que decimos y mostramos. No, yo no solamente les digo a ustedes, él como CEO global, que me importa, sino que lo manifiesto y lo busco. Y dentro de los indicadores que tenemos que reportar mensualmente de cada una de las compañías está
lo financiero y lo de servicio. Fabuloso. Santiago, hay algo que siempre pasa, y no sé si tienes alguna historia de esas que nos ayudan a transmitir nuestra cultura. He tenido la fortuna de estar con personas como tú, quienes en la humildad dicen, mire, me llamaron, justo le tocó a mi tía, justo pasó esto, que lo utilizas para ejemplificar el qué estuvo bien o qué no estuvo bien. ¿Hay alguna anécdota de estas que nos puedas compartir? Sí, muchas, porque salud tiene permanentes buenas y malas experiencias, porque son miles y miles de contactos al día y con una carga emocional muy fuerte. Pero yo diría una, por ejemplo, en mi casa siempre me han criticado que yo nunca apago el teléfono. Y si mi esposa me dice, pero apaga el teléfono, ¿quién te va? Yo siempre decía, alguien, si me llama es que alguien me necesita, no es porque quiere ensayar si estoy dormido. Pero eso no pasaba nada. Y una vez, como a las 2 de la mañana, timbró el teléfono. Yo me levanto y miro, y era el gerente de recursos humanos de uno de nuestros más importantes clientes. A las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Wow. Contesto y me dice, lo necesito. Tenemos una emergencia con el presidente, está de viaje, no hemos podido contactar a nadie. ¿Qué hacemos? Yo le dije, no, déjeme, yo me encargo. Yo decía, ese señor el desespero lo llevó a que dijo, este es el que conozco de Colmédica, lo llamo. Y ahí mismo activamos todo y era un infarto del CEO de esa compañía, estaba en Cartagena y se pudo resolver. Pero ahí es donde yo digo, es que si yo no le hubiera contestado, él hubiera dicho, no cuento con Colmédica. Lo llamé y me contestó. Porque yo decía, si ese señor me llamó a las 2 de la mañana, es porque hay un problema, no es porque quiera incomodarme. Entonces, también me ha servido de ejemplo, oiga, por favor, los teléfonos corporativos no se apagan, ¿sí? Okay. Porque el que lo va a llamar no es para molestar, es porque lo necesita, ¿sí? Okay. Y siempre digo, en mi casa, eso fue como la disculpa para nunca apagar el teléfono. No. Gran enseñanza. Yo creo que para mí ese mensaje de humildad, no hay alguien demasiado importante para contestar un teléfono. Cuando parte uno del precepto que estamos para servir a nuestros clientes, y si uno dijera las emergencias médicas se presentan de 8 a 5 de la tarde, pues claro, fácil, pero no es así. ¿Qué es lo más retador, Santiago, en este mundo de salud? Yo sé que ustedes tienen un servicio domiciliario, tienen una capilaridad propia de centros médicos, tienen clínicas. ¿Cuál es el devenir? ¿Cómo cada vez es mucho más capacidad propia, integración propia, o es tercerización? No, yo creo que es una mezcla de todo, o sea, una mezcla de todo. Es importante siempre la amplitud de una red, y ese ha sido, digamos, desde el lado de Colmédica, su gran valor. En Colmédica somos abiertos a múltiples prestadores. Si prefieren los que tiene Colmédica, maravilloso. Si quieren otro, bienvenido. ¿Y el cliente dónde está ahí? Porque el cliente... Y el cliente es el que decide. El que decide, ok. Sí. No es usted se va para allá, no. Si quiere un producto cerrado, se le tiene. Pero lo ideal es, si quiere un producto que tenga usted la capacidad de escoger lo que quiera, donde quiera, también. Ahí está. Sí. Y eso nos obliga a nosotros, como lo decía al principio, a ser muy respetuosos de esas relaciones que tanto las clínicas tienen con otros aseguradores competidores de Colmédica, como Colmédica con otras clínicas competidoras de la country. Okay. ¿Sí? Y para nosotros ese respeto siempre tiene que estar, sin importar la crisis, sin importar nada. Ahí, porque al final, si uno comienza a perder esos principios, el cliente lo va a percibir y lo va a sufrir. Y el respeto con él es lo más importante. Fabuloso. Hay un tema, ya usando de esta conversación, Santiago, porque aquí podríamos pasar mucho tiempo. Hay un modelo de negocio, de pronto me equivoco porque no soy experto, pero se conoce coloquialmente como el turismo hospitalario, que es, dado el alto reconocimiento del servicio de salud en Colombia, hay programas, lo que llaman
acreditados en Colombia que siguen los mismos estándares de las clínicas más relevantes norteamericanas, y dado que los precios de un trasplante de cadera o de un trasplante de otra naturaleza en Colombia no es tan costoso, hay un deseo y una vocación de los prestadores en traer ese mercado. Ese cliente extranjero, ¿qué ve bueno? La pregunta es, ¿qué están viendo esas audiencias, esos turistas de salud que vienen a Colombia a recibir un tratamiento? ¿Por qué Colombia? ¿Cuáles los valores que dicen, aquí esto está muy... Claro, hay un factor de precio, pero nadie se hace un trasplante por barato que sea donde no esté la competencia? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, sin tampoco ser experto en el tema de turismo en salud, ¿qué hemos explorado? ¿Y qué vemos? Porque uno diría, nuestra aseguradora en Estados Unidos tiene 86 millones de afiliados. 86 millones de Y afiliados. uno diría, entonces Sí. pues, mándalos para acá y los atiendan acá. Eso no es tan fácil, ¿sí? Porque a veces la gente no se quiere mover ni siquiera de, no sé, de Manizales para Bogotá, porque hay una cercanía con el médico. ¿Qué tiene de bueno Colombia? Que cada vez más encuentra uno muchas ciudades con unas clínicas de un nivel maravilloso, con unos profesionales de primera línea en todas las especialidades, y que ya es raro algo que en el pasado era común. En el pasado, hace 20, 30 años, era hasta medio snob decir, no, yo me voy a atender a Miami o a Houston. Sí, claro. No, ya eso es muy raro, porque la gente dice, con la tecnología y con los profesionales de salud que hay en este país, es suficiente. ¿Sí? Ok. Es muy raro el caso que va al exterior. En el caso contrario, eso es lo que ellos ven. O sea, ven un país agradable de visitar, unos profesionales de salud de primera línea mundial, unas clínicas con reconocimientos y acreditaciones, pero ahí comienzan también a competir con muchos otros países. Ok, O sea, no sé, el mismo Puerto Rico a veces. ok. Oiga, bilingüismo al 100%, más clínicas Joint Commission solo en solo San Juan, otros países mucho más económicos. Entonces eso será un frente de potencial actividad en la medida, primero en que haya capacidades instaladas dispuestas a eso, porque hoy por hoy no es que las instituciones colombianas estén desocupadas, como para que uno diga, no, hay capacidad para dar, pero hay instituciones que se han enfocado, por ejemplo, en atender población del Caribe, todas esas islas, Aruba, Bonaire, Curazao, y vienen mucho. O sea, uno se encuentra mucha gente en Aruba que fue operada de corazón aquí en Bogotá, ¿sí? O en Bucaramanga, o en Medellín, ¿sí? Entonces hay instituciones muy buenas, pero creo que es una actividad que hoy puede que sea secundaria, pequeña, pero que seguramente con el tiempo y que las capacidades vayan aumentando, va a ser una actividad más importante. Para finalizar, Santiago, y nuevamente muchas gracias por tu tiempo, siempre hay un mensaje de inspiración y secreto. ¿Qué te inspira y qué secreto le contarías alrededor de estos años al frente de esta organización en tema de clientecentricidad, de cosas que de pronto no te he preguntado, que creas que sea importante transmitir y comunicar? Creo que ya hemos hablado de todo, pero no creo que sea un secreto, más bien es como una premisa básica, y es creer en lo que estoy pensando. O sea, yo tengo que creerme el cuento. Si yo me paro frente a nosotros, cuando no existía tanta virtualidad, hacíamos una reunión cada 6 meses, alquilábamos un teatro y hablábamos a todos los empleados y yo les mostraba cómo iba la compañía y abríamos un foro para que preguntaran lo que quisieran, ¿sí? Si yo me paro frente a ese foro y no creo ni siquiera en lo que yo estoy diciendo, eso no tiene futuro, ¿sí? O sea, que uno esté convencido de lo que está diciendo, que uno lo viva, que uno, si dice, me duele el cliente, de verdad le duele al cliente, sin importar cuál sea, dónde sea, a la hora que sea, ¿sí? Y que la gente vea eso y lo pueda utilizar como ejemplo. Porque si no, uno es un mal ejemplo y es, no, sí, él dice eso, pero no, él no es así. Ya. Entonces, no es un secreto, es simplemente que siempre he creído en que me he creído el cuento de lo que digo y de la estrategia en la que pensé. Muchas veces la gente dice,
qué suerte la que tienen con esa empresa. No, suerte no, este es el resultado de una estrategia. Cuando alguien dice, ¿y Aliansalud por qué no está intervenida y es una de las 3 que cumple? ¿Qué suerte? No, eso no fue una suerte. Esta compañía estuvo en 512 municipios y siempre dijimos, si usted quiere prestar un buen servicio, tiene que concentrarse. ¿Y dónde decidimos concentrarnos? En Bogotá. Y el servicio nuestro en Bogotá es donde se presta y es muy bueno. Entonces eso no es suerte, eso es definir una estrategia y creerle a la estrategia y ponérsela como brújula hacia adelante. Espectacular. Pues Santiago, un placer. No, gracias. Que Mauricio. estés muy bien, nos vemos Bueno. pronto. Capítulo 3. La importancia del contacto humano en la experiencia de cliente. La relevancia de cumplir con la promesa básica del servicio de salud. El empoderamiento del cliente en la toma de decisiones. La necesidad de contar con herramientas y métricas consistentes para medir la experiencia del cliente. Hola, gracias por haber estado hasta el final de este episodio. La próxima semana tendremos un invitado que nos compartirá sus nuevos secretos y su inspiración en los temas de experiencia y clientecentricidad. No olvidar, por favor, suscríbete y toca la campana. Gracias.